Bienvenidos a las entrevistas de Europea Media, hoy con un nuevo formato. Además, tenemos el privilegio de contar con Francisco Figueroa, un periodista con una trayectoria ejemplar para la que la palabra polivalente se queda corta. 40 años dedicados a la información internacional y económica en una de las agencias más destacadas, Agencia EFE, trabajo de campo y corresponsalías en múltiples países de Iberoamérica, miembro del equipo de alta dirección, y no voy a entrar en más detalles porque se nos queda el programa. Bienvenido, Francisco, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por invitarme. Nada, el placer es nuestro. Es un honor. Gracias. Bueno, primera pregunta. ¿Siempre tuviste interés en la economía? Bueno, al principio yo no tenía el menor interés por la economía. Me entusiasmaba todo menos la economía. De modo que tuve que escribir de economía porque trabajaba en una agencia internacional de noticias donde hay que saber hacer de todo un poco, incluso escribir una buena noticia. En mi primera corresponsalía, que fue en Lisboa, el interés exterior por la economía de Portugal, que es una economía muy pequeña, era mínimo, aparte aspectos relacionados con las negociaciones en curso para el ingreso junto con España en la Comunidad Económica Europea. Y colateralmente el proceso de liberalización en curso de la economía para adaptarla a una economía de mercado después del sarampión revolucionario que siguió a la Revolución de los Claveles. Pero caí en Brasil, una nación con unas dimensiones geográficas que representan pues, prácticamente el doble de lo que hoy es la Unión Europea, y es además el primer Producto Bruto Interno de Latinoamérica. Al tiempo que Brasil transitaba a la democracia después de una dictadura militar que se había iniciado unos 20 años antes, el país padecía un proceso, y perdón por la palabra que voy a emplear, de estanflación, es decir, de recesión económica con alta inflación. Aparte de sufrir una deuda externa en niveles, y empleo otra palabra de lo que en la jerga llamamos el economés, una virtual situación de default, es decir, de suspensión de pagos. Controles estatales propios del centralismo soviético, caída de las reservas internacionales, devaluaciones diarias, el precio del dinero por las nubes, serios desequilibrios en las cuentas públicas y el Fondo Monetario Internacional como médico de cabecera. Todo ello me obligó a aprender para poder informar siguiendo una máxima que me enseñaron en la redacción de EFE, y es que para informar no hacía falta conocer el tema a escribir, sino saber dónde y cómo buscar la información y el background correspondiente. Pero, insisto, o quiero poner de manifiesto, este es un camino mucho más largo y mucho más arduo que llevar la lección aprendida. ¿Y en qué momento ese interés por la economía se torna en algo que te gusta hacer, la información económica? Yo estuve toda mi vida de corresponsal, tuve que hacer información económica. A mí comenzó a interesarme, comencé a dedicarme full time a la información económica, a tiempo completo a la información económica, ya en las postrimerías de mi carrera. Cuando en 2008, después de dejar la dirección de EFE Internacional, por cuestiones que no vienen a cuento, me encomendaron crear un servicio internacional económico especializado que la agencia no tenía. Ese proyecto no fue posible por falta de presupuesto, pero sobre todo por falta en las delegaciones, en las redes de delegaciones internacionales de la agencia, de un equipo humano especializado. Los siguientes 6 o 7 años los pasé en la redacción de Economía como redactor jefe, y ahí me interesé mucho por la economía. De todas formas, la economía es la razón de ser de casi todo. No sé si recordáis la vieja frase que se puso de moda cuando Clinton aspiraba a la presidencia: es la economía, estúpido. Sí, conozco esa frase. De hecho, la economía no es más que una ciencia más que estudia la sociedad, que trata de dar una explicación al comportamiento de la sociedad humana, de alguna manera. Todo pasa por la economía. Bueno, Francisco, 40 años de trayectoria son muchos años, y nos gustaría conocer si hubo algún motivo concreto que significó algo para ti en el momento en el que te decidiste dedicarte al tema internacional económico. Bueno, como os he dicho antes, yo me dediqué al tema internacional en general. Desde que al principio, cuando comencé en el periodismo, hacía de todo. Hacía toros en plazas de tercera y de cuarta, hacía rugby, hacía fútbol de tercera división, hacía lo que hiciera falta, incluso refritaba temas para páginas intemporales de periódicos de provincias.
pero yo tuve la enorme suerte de caer en el servicio exterior de la agencia, en lo que entonces se llamaba EFE Exterior, que hoy se llama EFE Internacional. Y caí en el sitio ideal, pues yo tenía una pasión muy grande por lo que sucedía en América Latina. Había comenzado, se me ha olvidado decirlo, en los años, la segunda parte de la década de los años 70, informando al exterior de lo que sucedía en España, de la transición política española. Eso fue una escuela de aprendizaje tremendo para mí. El momento más inolvidable que yo tengo de aquella época fue hace ahora 38 años, cuando un día de mayo de 1980, al volante de un Ford Fiesta verde que yo tenía, crucé la frontera de Portugal para convertirme en un corresponsal extranjero. Fue un día luminoso. Como escribía William Faulkner en Santuario, yo no había cumplido los 30 años y me parecía que tenía toda la vida por delante prácticamente. Tú habrás tenido ocasión de entrevistar a numerosos jefes de Estado, personajes importantes relacionados con la política y con la economía en los países en los que has estado de corresponsal. ¿Qué sucede cuando tratas de hacer una entrevista y notas que tu entrevistado se siente incómodo, reacio a contestar? ¿Cómo reenfocas esa entrevista para sacarle el máximo partido a esa información? Bueno, los gobernantes de esa naturaleza no suelen prodigarse en entrevistas, salvo para Paniagua o para los medios oficiales. Pero aún así, si se prestaran, la clave son las preguntas. Nosotros lo abordaremos, los periodistas, nosotros lo abordaremos al personaje con educación y con libertad, y haremos preguntas bien informadas para que, llegado el caso, el entrevistado se desnude y deje patente que es un mendaz. He entrevistado a casi todos los jefes de Estado de los países donde he vivido y a muchos de donde he sido enviado especial, y tan solo se me han resistido dos. El general Alfredo Stroessner, que era un dictador paraguayo, que desde luego no concedía ningún tipo de entrevista, y un dictador brasileño que se me resistió a darme una entrevista personal, pero sí me aceptó en 2 ocasiones sendos cuestionarios. Algunos periodistas prefieren irritar al entrevistado para que acabe vomitando la verdad de pura rabia. Eso es cierto, sí. Y otros tratan de que el entrevistado caiga en contradicciones. Los grandes entrevistadores logran desnudar de cuerpo entero al entrevistado, como hacía Oriana Fallaci. Un buen entrevistador, decía Gabriel García Márquez, debe ser capaz de sostener con su entrevistado una conversación fluida y de reproducir luego la esencia de lo que te ha dicho a partir de unas notas muy breves. José Saramago era más concreto y creía que hablaba del mal favor que un entrevistador le hacía a un entrevistado si le reproducía textualmente. Los periodistas, con nuestras grabadoras, con nuestras filmadoras, creemos que sabemos registrarlo todo y nos equivocamos porque no registramos los latidos del corazón, que es lo que más vale en un entrevistado, según opinaba el propio Nobel colombiano. Yo también lo creo y considero que tenemos también que aprender a leer en los ojos y el rostro de nuestros entrevistados, aunque pueda parecer esto un ejercicio de subjetividad. Yo entrevisté muchas veces a un personaje que era Alberto Fujimori y que gobernó 10 años en el Perú, incluso como dictador, y que ha estado en la cárcel. Y desconocí y sabía que me mentía por un rictus extraño que tenía. Tanto es así y tanto era evidente que sus propios asesores lo advirtieron. Y la última vez que yo lo entrevisté, que fue en Copenhague, a final de la década de los 90, se había operado de los labios. Nos gustaría un poco adentrarnos en algo que se está escuchando en los días de hoy, sobre todo cuando estamos, en el mundo en el que vivimos, se dice que existe una crisis en el periodismo. Nos gustaría conocer tu opinión al respecto de esta frase. Bueno, en esta civilización del espectáculo, el periodismo se ha convertido en un show. Justo cuando mayores conocimientos tenemos, cuando el hombre más conocimientos tiene. Ocurre también que las personas, la gente, la audiencia, cada vez es menos exigente y cada vez ve menos la información y le interesa menos. El periodista es hoy un profesional escasamente apreciado, cuando hace 40 años era altamente respetado. Hay una severa crisis económica en la industria, que ya dura más de 10 años, porque los patrones de los medios han abandonado sus valores tradicionales
y se han subordinado en gran parte a los poderes económicos y a los poderes políticos. La alianza de grandes grupos empresariales y financieros con los medios va en detrimento del pluralismo informativo. Se suma una tendencia creciente a desempeñar un periodismo de influencia en lugar de un periodismo de información. El periodista es la primera víctima de esta situación. Hoy la muestra es una profesión con escasas esperanzas. ¿Cuántos profesionales se van a desarrollar adecuadamente de esos 20.000 matriculados que hay hoy en las facultades y en las escuelas de periodismo españolas? No creo que la crisis venga determinada por el soporte, digital o papel, es igual. A mí como periodista me debe de importar menos si mis artículos pasan por una rotativa o entran en el ciberespacio. En ambos casos, lo principal es hacer un buen periodismo. De acuerdo. Siendo un periodista con una vasta y rica trayectoria como la tuya, ¿qué consejo podrías darnos a los que estamos a punto de comenzar nuestra carrera profesional como periodistas para tratar de aliviar esta situación de sobreinformación y de desinterés por parte del público de cara al periodismo? Abandonar, tirar la toalla. Eso nunca, eso no es una opción. No os dejéis embaucar por los predicadores de esta profesión. El periodismo ya sabéis que es una profesión de insensatos. No da lucro significativo, ni tampoco brillo social a la inmensa mayoría de los que los practicamos. De modo que recuperar la sensatez y dirigir vuestra energía y vuestro esfuerzo a algo más productivo. Yo soy de los que creen, a pie juntillas, que este es el mejor oficio del mundo. Eso decía García Márquez, a quien he citado antes. Pero comparto también el descaro y la guasa de Tom Wolfe cuando le hacía decir a uno de sus personajes: no le digas a mi madre que soy un periodista, dile que soy pianista en un burdel. Fuera de bromas, es verdad que hay corruptos, que hay patrañeros, que hay cretinos, que hay intrigantes que se proclaman periodistas. Pero malas personas hay en cualquier oficio, como hay cloacas, en todos los oficios hay cloacas, pero no todos somos ratas. Eso es cierto. Y con tanta competencia creciente, si uno de nosotros quisiera dedicarse concretamente al periodismo económico, ¿cómo crees tú que podríamos, económico e internacional, pero sobre todo enfocado a la parte económica, cómo crees tú que deberíamos complementar nuestra formación para poder ofrecer una información que resulte atractiva a este público tan exigente que tenemos ahora? Adentrarse en el proceloso mundo de la economía no es tarea fácil. Es un territorio hostil, un clima muy árido. Un mundo imponente y duro es la información económica. Es, a mi juicio, la especialización periodística que mayor esfuerzo demanda, con notable diferencia por su complejidad, por lo menos el triple de esfuerzo. Quizá, debido a ello, la información económica siga siendo la que menos pasión despierta a los jóvenes periodistas. El trabajo que a priori tiene una menor demanda. Los jóvenes periodistas quieren ir a política, quieren ir a cultura, pero rara vez se interesan por la sección de economía. Prefieren seguir la actualidad al instante antes que enfrancarse en una historia que exige, como puede pasar con la información, mucho tiempo. Así como otras especialidades periodísticas se van dominando con la práctica, el periodismo económico yo creo que requiere un estudio adicional. El otro día leía en Twitter a un periodista ya veterano que si volviera a empezar habría estudiado economía. Yo no creo que haya que estudiar un grado de economía, pero sí bucearía en las materias necesarias para dominar los fundamentos de la economía, el funcionamiento del complejo mundo de la finanza, de los mercados y de los negocios, las múltiples variables macroeconómicas en las cuentas públicas que vamos a necesitar utilizar como recurso para la información. Sin duda que para unos buenos profesionales, los periodistas de economía no necesitarán un título en economía, como ya he dicho, pero tener un conocimiento amplio del mundo de la economía y de los negocios le va a ayudar muchísimo. Una pregunta que me ha surgido a raíz de la respuesta que acabas de dar es, tenemos un problema, que es lo que ha dado pie a esta crisis del periodismo de la que tanto se habla, y es que la audiencia, sobre todo las generaciones más jóvenes, han perdido interés en la información y la información y los periodistas han perdido credibilidad. ¿Cómo podemos contar la información de otra manera para atraer a
este público que parece interesarse y parece que le llama la atención otro tipo de formatos, otro tipo de presentación de esa misma información? No lo sé muy bien, no he pensado en ello. Una buena información da igual de lo que sea, tiene que cumplir la pauta que cumplimos en el periodismo, tiene que ser atractiva, tiene que estar bien redactada, tiene que tener gancho, tiene que tener una buena entradilla, tiene que tener todos los complementos que son necesarios para hacer una noticia. ¿Cómo interesar a los jóvenes en la información económica? No lo sé. Es muy, muy difícil. Es muy difícil interesarlo. Supongo que a lo mejor si hablamos de la economía joven, de lo que viene, a lo mejor es posible que ellos se interesen, pero lo veo difícil. No podemos tirar la toalla, somos cabezotas, somos periodistas. Adelante. Bueno, dicho esto, estas preguntas, nuestros compañeros han preparado ciertos reportajes sobre la situación que está ahora mismo en vigor en Iberoamérica. Vamos a abrir concretamente con Venezuela, gran protagonista de la información internacional, y nuestro compañero, con el que en breves vamos a conectar, David Jiménez, que representa al resto de su grupo que han hecho posible este reportaje, nos va a contar exactamente qué enfoque tiene ese pequeño reportaje que tenemos sobre Venezuela. Adelante. Pues mira, Lian, el enfoque que le hemos dado es sobre el chavismo. Y es que Hugo Chávez llegó al poder 7 años después de que fracasara un golpe de Estado en el que él mismo participó. Empezó con unas ideas que contentaron y además dieron poder al pueblo, pero poco a poco estas medidas se dieron la vuelta y la inflación acabó por empobrecer al pueblo. Ahora vamos a ver con Antonio Ramírez y la voz de Cristo Cardoso este reportaje sobre cómo afectó el chavismo a Venezuela. Antonio. Cuando Hugo Chávez llegó al poder de Venezuela en 1998, el destino de los venezolanos cambiaría para siempre. Se instalaba el socialismo chavista, que ha llegado hasta nuestros días con un gobierno, el de Nicolás Maduro, que ha dejado al país sudamericano en estado de emergencia con una hiperinflación que suma ya hasta el 6.000%. El socialismo más radical llegaba a Venezuela y con él el presidente venezolano prometía devolver al pueblo la soberanía de uno de los países más ricos de Sudamérica. Entonces el comandante prometía: nada ni nadie nos hará detener el carro de la revolución. Los primeros años del chavismo fueron positivos, pues el PIB subió hasta un 3% en el año 2001. El chavismo comenzaba a tener éxito y en 2004 este crecimiento aumentó hasta el 17,9%, el mismo año que Chávez era reelegido por el 60% de un pueblo que se sentía protegido por la gran inversión social del gobierno chavista. La clave, el petróleo. La economía venezolana se centra en la exportación de este oro negro. En 2005 estas exportaciones representaban el 86% del total y en 2012 llegaba hasta el 96%. La desprivatización de las empresas, la restricción del libre mercado y el férreo control del gobierno sobre la economía hacían del petróleo una sustancia muy dependiente para la economía del país. Este acabaría siendo solo uno de los problemas para Chávez, que comenzaba a tener fuertes protestas por parte del pueblo. Los estrictos controles que el expresidente venezolano hizo por evitar la fuga de capitales producían una serie de devaluaciones del bolívar venezolano. Esto ha traído hasta hoy el mayor problema económico para Venezuela, la inflación, la más alta del mundo, superando en 2017 el 6.000%. El panorama es tan desolador que, por ejemplo, encontramos que el salario mínimo equivale a apenas 2 kilos de carne. Nicolás Maduro, que relevó a Chávez tras su muerte en 2013, era reelegido hace apenas una semana. Con esto, el futuro de Venezuela se encuentra en el aire y esto es algo que preocupa todavía más a la comunidad internacional. Bueno, teníamos preparadas unas preguntas para Francisco Figueroa. Como el tiempo no nos permite hacerte todas las preguntas que quisiéramos, las que he elegido son: ¿cómo crees que afectaría la supuesta amenaza de intervención de Estados Unidos sobre Venezuela? Tengo por aquí una chuleta, la voy a consultar. Vamos a encontrar la chuleta perdida. Es verdad que durante el siglo XIX y el siglo XX las intervenciones de Estados Unidos en América Latina fueron frecuentes, hasta 1986, cuando la invasión de Panamá. Pero la situación ha cambiado mucho. De momento, junto con la Unión Europea y el Grupo de Lima, formado por la mayoría de los países latinoamericanos,
Estados Unidos va a tratar de ahogar con más sanciones a los dirigentes de la dictadura y tratará de echarle el guante a las fortunas que poseen en el extranjero. Mientras, las naciones latinoamericanas, con Brasil, México, Chile, Perú y Colombia, dependiendo del resultado de las elecciones en curso, cuya segunda vuelta se va a celebrar ahora en el mes de junio, presionarán más para persuadir a Nicolás Maduro a que convoque nuevas elecciones, esta vez limpias y bajo supervisión internacional. Es difícil que lo haga, pero está con el agua al cuello y cada vez más aislado y con una terrible dificultad para conseguir financiación. Venezuela no es un pequeño país como es Panamá, donde Estados Unidos tenía además bases militares. Es una nación que tiene 30 millones de habitantes, que tiene 120.000 soldados en las Fuerzas Armadas, que tiene milicias civiles que están armadas y al menos un 20 o 25% de la población que está profundamente ideologizada y fanatizada y dispuesta a echarse al monte si es necesario. Maduro tiene el apoyo de Rusia, tiene el apoyo de Irán y aparte de Cuba, que controla todo el aparato de seguridad y todo el aparato de estatal, todo el aparato militar, el aparato estratégico. Y no recordemos que no olvidemos que durante casi 60 años, salvo con la excepción del intento de Bahía Cochino, Estados Unidos nunca se ha atrevido a invadir Cuba, en situación similar a la que tiene Venezuela. Siendo tan compleja la circunstancia y habiendo estado tan claro desde hace ya tiempo que las cosas iban mal, ¿por qué está tardando tanto la comunidad internacional en exigir unas elecciones limpias en Venezuela? Las ha exigido. Las últimas elecciones que se han celebrado en Venezuela, que han sido unas elecciones tramposas, unas elecciones fulleras, toda la comunidad internacional, Estados Unidos, Canadá, la mayoría de los países de América Latina, la Unión Europea, han exigido que esas elecciones fueran limpias, democráticas y transparentes y que se permitiera participar a toda la oposición y que hubiera observadores internacionales. Sin embargo, el gobierno de Nicolás Maduro no lo ha permitido. ¿Cómo se ha salido con la suya, con toda esa presión internacional? Como Estados Unidos y la Unión Europea ya ha hecho todo lo que ha podido, que es tomar medidas. La otra solución es la invasión, que no es posible en los días de hoy. Bueno, pues entonces continuamos con la siguiente región. Gracias, David, por ese reportaje y a tu equipo y por esa pregunta. Y vamos a hablar ahora de otro país con gran presencia en los medios informativos. Vamos a hablar de Brasil. Miguel Val es quien va a representar a su equipo sobre este reportaje, sobre esta región, y quien a posteriori va a hacer las preguntas. Adelante. Así decía. Y nuestro repaso tanto al contexto político como económico de Brasil se inicia en 1964 con un golpe de Estado militar que repone el gobierno de João Goulart e instaura una dictadura de 20 años hasta el 1984. En la década de los 90 hablaremos del gobierno de Cardoso y también de su plan real para mejorar la economía, y en el 2003 llega al poder una de las figuras clave, fundamental, para conocer el contexto y la situación que vive Brasil. Hablamos de Lula da Silva, hablaremos de sus medidas sociales y también de sus casos de corrupción. Y ya más recientemente, en la última década, Dilma Rousseff en el poder. Hablaremos también de su política económica y de las dos grandes celebraciones deportivas que se han llevado a cabo durante su mandato, el Mundial de Fútbol y los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. La historia reciente de Brasil ha sido marcada por 20 años de dictadura militar, que tras ello le siguen numerosos gobiernos que han realizado numerosas reformas, tanto fiscales, sociales y económicas, que hacen de Brasil que actualmente sea una de las economías más importantes del mundo. El golpe de Estado del 64 depuso al entonces presidente João Goulart e instauró una dictadura militar que duraría más de 20 años. Durante los 10 primeros años de la dictadura, la economía brasileña creció más de un 10%, pero no benefició positivamente a toda la población. Hacia mediados de los años 70, la inflación subió fuertemente y el desempleo se disparó. Fue en el año 1979 cuando se produjo una gran manifestación encabezada por los obreros industriales de Brasil, liderados por un joven Lula da Silva.
10 años después llegaría al poder Fernando Henrique Cardoso, que unos años antes, cuando era ministro de Hacienda, puso en marcha el conocido como Plan Real. No fue hasta el año 2003 cuando entró en escena la figura más importante de la historia reciente de Brasil, Lula da Silva, famoso sindicalista en las épocas más duras del país, ganó las elecciones ese mismo año. Sus iniciativas económicas lograron reducir la pobreza en el país y lo convirtieron en uno de los líderes más reconocidos a nivel mundial. Durante su mandato, la economía brasileña obtuvo resultados económicos positivos sustentados en una baja inflación, una alta tasa de crecimiento del PIB y una reducción de la tasa de desempleo. En 2010, tras haber cumplido 2 mandatos como presidente, Dilma Rousseff se convirtió en la primera presidenta en la historia del país. Aún con estas series de dificultades económicas, Brasil invirtió gran dinero en celebrar 2 eventos deportivos de gran importancia, como son el Mundial de Fútbol del año 2014 y los Juegos Olímpicos de 2016. Todos estos factores crearon un descontento social muy grande que desencadenó en multitud de manifestaciones que hicieron crecer el descontento con Dilma. Brasil se enfrenta en los próximos años, tras la entrada en prisión de Lula por corrupción, a un panorama incierto con una economía que sigue entre las más importantes a nivel mundial, pero no termina de trasladar esa riqueza a la población. Bueno, Francisco, Brasil es uno de los 10 países con economía más potente y, sin embargo, parece que esos datos no se ven reflejados en la sociedad brasileña. ¿Por qué hay tanta pobreza? Tu pregunta me recuerda un poco el interrogante que se planteaba Zabalita en Conversaciones en la Catedral, la tercera novela de Vargas Llosa. ¿En qué momento se jodió el Perú?, se preguntaba. Es una pregunta universal, ¿en qué momento se jodió España o en qué momento se jodió Brasil? Stephen Zweig, en 1941, publicó un ensayo, le dedicó 350 páginas a intentar explicarse por qué Brasil era un país con mucho futuro. Un futuro que no aparece por ninguna parte. Yo necesitaría quizás las mismas páginas para poder explicar por qué, siendo la 9ª potencia por Producto Interior Bruto del mundo, continúa con tantos problemas sociales. Y eso que tras 180 años gobernando, como habéis dicho en el reportaje, primero con Reyes y después con 38 presidentes que pertenecían a las élites, tuvieron un presidente que venía del extracto social más bajo, Luis Ignacio Lula da Silva. Y también su presidencia acabó en un fiasco. Yo creo que en el Brasil moderno, tras las dictaduras militares, la culpa es de la partidocracia y es de la corrupción que asentó sus reales a lo largo y ancho del país, en todos los estamentos del gobierno, los locales, los regionales y los nacionales. No hay nada más que ver la cantidad de políticos, de cientos de políticos, de todo el arco parlamentario, gobernantes, ministros, gobernadores de los estados, alcaldes, concejales, diputados nacionales, diputados regionales, senadores, que están implicados en casos de corrupción y algunos de ellos están en la cárcel, como el propio Lula. El Partido de los Trabajadores, que es el partido de Lula, de carácter nacional, nacionalista y socialista, dio más importancia a crear un aparato basado en la corrupción para mantenerse en el poder que a solucionar de una vez por todas los problemas de la gran mayoría de Brasil, con el propósito de que Lula tuviera una proyección mucho más allá de sus 2 presidencias que le correspondían por mandato constitucional. Pero Lula intentó con soflama, intentó con prácticas clientelares, más que con políticas estables, gobernó de esa manera. Jugó al gran estadista y al líder mundial y a un líder providencialista. A la par implementó políticas, es cierto, de redistribución, que tiraron a 40 millones de personas, estamos hablando de un país hoy con 200 millones de personas, de la pobreza, para convertirlos llevarlos a la clase media. Pero todo esto quedó envuelto en escándalos enormes de corrupción que todo el mundo los conoce con el nombre del Mensalão, del Petrolão, del Lavallato, en fin, de buscar recursos financieros
para continuar los proyectos políticos de los partidos tradicionales. El resultado son conocidos: Lula está en la cárcel, su sucesora Dilma Rousseff fue destituida y el Congreso fue destituida por el Congreso por prácticas presupuestarias indebidas, heterodoxas, mientras que el actual mandatario Michel Temer está esperando que termine su mandato para que lo procesen. El desmontaje de las políticas populistas de Lula y la adopción por Temer de programas de recortes neoliberales ha hecho que la mayoría de la gente que fue sacada de la pobreza volviera otra vez a ella. De manera que Brasil persiste llamativas desigualdades sociales, está entre las 12 más acusadas del mundo, con carestía, una educación y una sanidad pública de mala calidad, unos transportes colectivos muy deficientes, inseguridad y el ahogo de un Estado que se considera corrupto y que considera el pueblo corrupto y manirroto. Y ya como último país dentro de este bloque de reportajes, vamos a ofrecer un reportaje de Perú, en este caso de nuestra compañera Laura Fernández. Adelante, Laura. Así es, Dimitri. En las siguientes imágenes vamos a ver una de las peores crisis económicas de la historia peruana, donde uno de los puntos más importantes y más graves es la hiperinflación que sufre el pueblo y cómo el gobierno intenta arreglarlo a través de ajustes económicos y el congelamiento del tipo de cambio de intis a dólar. El 8 de agosto de 1990, en medio de un clima de hiperinflación que había llevado al país a la bancarrota durante el primer gobierno de Alan García, se aplicaron una serie de medidas, como el Fujisot, que perduraron en el tiempo. Antes de eso, ya se habían aplicado sin éxito otras medidas de corte heterodoxo, como la congelación de todos los precios, la devaluación de la moneda y la reducción de la tasa de interés. El paquete de medidas adoptadas por el gobierno de Alan García Pérez incluía además el congelamiento del tipo de cambio inti-dólar, pero se trataba de un congelamiento artificial, en tanto la demanda real de intis iba perdiendo cada vez más terreno frente al dólar, hasta octubre de 1986, cuando la brecha entre el dólar oficial y el paralelo varió entre el 24,5% y el 27%. Sin embargo, a pesar de la reactivación económica, el Estado casi no percibía mayores ingresos. En 1987, el peligro de una crisis en la balanza de pagos y en las reservas internacionales era evidente. En líneas generales, la política económica del gobierno empezó a caer en contradicciones. Por un lado, se buscaba el contacto directo con los empresarios importantes, los 12 apóstoles, con el fin de persuadirlos a invertir en el desarrollo. Por otro lado, y en su necesidad de aumentar los ingresos del Estado, el Partido Aprista peruano obligó a las empresas a prestarle dinero al Estado en forma de bonos obligatorios. A finales de 1987, la crisis ya era evidente, ya que la reactivación económica estaba estancada y la balanza de pagos tuvo un saldo negativo de 521 millones de dólares, y por esto las reservas internacionales siguieron decayendo. Independientemente del crecimiento económico de 1986, el Estado no recaudó más impuestos, y esa misma ineficacia tributaria, sumada a la inflación, contribuyó a agravar la situación de los años posteriores. Ante esta situación, el gobierno se vio obligado a girar su rumbo y recurrió al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial en busca de préstamos. El equipo económico de García, presidido por Gustavo Saberbein, intentaba convencer de la necesidad de un shock ortodoxo, finalmente desembocando en déficit fiscal comercial. Los resultados fueron inflación a niveles astronómicos, escasez de alimentos y productos básicos, y el derrumbe de la aprobación de Alan García. Las esperanzas de los peruanos estaban ahora cifradas en el Banco Mundial y en el Fondo Monetario Internacional. El Estado en bancarrota ya no pudo cumplir con sus obligaciones en materia de asistencia social, educación, salud y administración de justicia. Francisco, a mí me gustaría saber cómo Fujimori llega a ser presidente electo sin presentar ninguno de sus proyectos y cómo asume la primera magistratura sin tampoco presentar ninguno de sus planes económicos. ¿Cómo lo logra? Está muy bien reflejado en vuestro reportaje el Perú de la segunda parte de la década de los 80, la megacrisis peruana. Fujimori fue candidato en 1990 en las elecciones, que ganó, pero no la ganó a consecuencia de sus propuestas electorales. Más que nada captó votos porque la izquierda peruana quería evitar a toda costa que Mario Vargas Llosa, que era el candidato preferido por los mercados y que las encuestas daban como posible ganador, fuera presidente y aplicara un programa de shocks, un programa de ajustes que consideraban que sería devastador.
Como habéis contado, la velocidad de la inflación llegó a límites extremos. Llegó a rozar el 8000% anual. Hubo una grave pérdida de reservas internacionales, como habéis señalado. Había un crecimiento desmesurado del nivel de dinero circulante, había déficit fiscal, había regulaciones. Yo lo resumo de esta manera, aquella situación. Recuerdo que la suma de moneda nacional, esos intis que habías hablado, que un año necesité para comprar un coche, 14 o 15 meses después me daban para comprar una cajetilla de tabaco. Imaginaros la velocidad de la inflación tan espantosa. El plan de ajustes del 90 que aplicó Fujimori era similar al que Vargas Llosa se proponía aplicar. Fue un terremoto atroz, sin precedentes, que dejó mucha más gente más pobre y el país con el corazón todavía más encogido. El desembalse de precios provocó aumentos en riada de un día para otro. Los combustibles pasaron de golpe a costar 35 veces más. Los servicios de luz o de teléfono se quintuplicaron. El pan se multiplicó por 10 o por 12 veces. Hubo una devaluación brutal al quedar eliminada de un plumazo la convertibilidad altamente subsidiada que tenía el gobierno anterior. Se produjeron desórdenes, saqueos, muertes y mucha represión en el país bajo estado de emergencia, porque esto fue hecho bajo el estado de emergencia. El programa ortodoxo, hecho con la seriedad y el rigor que indicaban los organismos internacionales y que aconsejaba también Japón, que se convirtió en el valedor de Fujimori, sabéis que Fujimori es japonés de origen, impuso una severa contención del gasto público en busca de los equilibrios fiscales. Se hicieron las paces con los organismos internacionales y después de un acto de contrición prácticamente postrado de hinojo, se dictaron leyes para favorecer la recaudación tributaria, la inversión extranjera y se levantaron las restricciones al comercio exterior. Fue atroz. Recuerdo que el ministro de Economía, Hurtado Miller, cuando leyó el programa, dijo que Dios nos ayude. Así se despidió. Las consecuencias a corto plazo fueron nefastas. El PIB siguió cayendo durante 11 trimestres consecutivos, el empleo formal menguó durante casi 6 años, los salarios perdieron poder adquisitivo durante casi 3 años y la inflación fuera de control fue moderada, aunque se mantuvo en niveles altos por otros 2 años. Al final, después de toda esa experiencia tan terrible, el país alcanzó una estabilidad que todavía hoy dura. Vale, pues muchas gracias, Francisco. Esta situación es lo que se conoce como el programa Shock o Fujishock, ¿no? Fujishock. Si hubiese que, para alguien que no esté familiarizado con los sucesos que tuvieron lugar, si hubiese que simplificar el Fujishock, ¿cómo lo simplificarías? ¿Cómo lo explicarías? He tratado de simplificarlo antes, un programa económico brutal de ajustes. Ajustes económicos terribles, que multiplicaron los precios, ya te digo, hasta por 35. De buenas a primeras, el litro de gasolina en lugar de costar 1 euro costó 35. El pan en lugar de costar X centavos costó 15 veces más. Fue tremendo. La gente deambulaba por la calle como zombies. Me acuerdo perfectamente, yo estaba allí. ¿Y la comunidad internacional hizo algo al respecto? No, la comunidad internacional apoyó el programa de Fujimori. Apoyó el programa fundamentalmente, el Fondo Monetario Internacional, que fue el que patrocinó aquel programa, aunque no fue necesario convencer demasiado al gobierno de Fujimori, al que fue necesario convencer fue a que Fujimori, que le dijeron, mira, el país está en estado comatoso, hay que operarle, el cuchillo con el que vamos a operar está oxidado, no hay otro remedio. Y dijo Fujimori, ustedes saben lo que hacen, y entonces aplicaron el programa. Fue terrible. A pesar de que se haya alcanzado una estabilidad, como has dicho antes, ¿crees que fue una buena decisión? Sí. Tú no sabes lo que era el país que reflejó el reportaje, no sabes lo que era vivir en los años, a finales de los 80 en el Perú, no solamente con la crisis económica. La crisis económica se sumaban 2 grupos alzados en armas como Sendero Luminoso y el movimiento revolucionario Tupac Amaru, que llegaron a tener cercada prácticamente Lima. La cantidad de muertos y la cantidad de destrucción era terrible. El país estaba en una crisis tremenda, el país estaba en niveles africanos de vida. Hasta una epidemia de cólera tuvimos. Situaciones desesperadas. Desesperadas.
Y bueno, para cambiar un poco el enfoque del programa, nuestros compañeros Ismael y Bea Pañeda nos han preparado una pieza sobre corresponsalía. Y luego, bueno, pues se quedarán con nosotros para ver y conocer sobre todo esa amplia experiencia de la que dispones en este tema. Fenómeno. Las cosas que más miden la calidad en la información internacional en un país a día de hoy son las corresponsalías. Fue a mediados de la década de 1960 cuando se empezaron a nombrar los primeros enviados permanentes a distintas capitales del mundo. Más tarde, en los 80, llegarían las corresponsalías, centros de trabajo autónomo en los que el corresponsal contaba, entre otros, con el apoyo de un cámara, un productor, un realizador y un documentalista. Y así han ido creciendo poco a poco hasta llegar a ser algo fundamental en la información del día de hoy. En España existe el Círculo de Corresponsales Extranjeros, una asociación independiente constituida por más de 70 corresponsales de todo el mundo, que informan diariamente al público de sus respectivos países sobre la actualidad política, económica, cultural y social de España. Existe también la Asociación de Corresponsales de Prensa Extranjera, ACPE, que es una asociación profesional, democrática e independiente, sin ningún ánimo de lucro, cuyo propósito principal es congregar a los corresponsales de prensa extranjera en España a fin de facilitar y defender sus intereses profesionales y, en especial, la libertad de prensa. En España tenemos la suerte de disfrutar de una información globalizada gracias al trabajo diario que hacen corresponsales españoles destinados por todo el mundo. Buenas tardes, Francisco. Para nosotros es un placer poder hacerle un par de preguntas a una persona con tu experiencia en la corresponsalía. Y aparte de hablar de todos estos conflictos, pues queremos saber también cosas más del día a día de un corresponsal, como por ejemplo, ¿cómo trata la información un corresponsal? Bueno, es una pregunta complicada. ¿Cómo la trato? De acuerdo al interés lejano que existe. En el caso de una agencia de noticias, como es la mía, donde he trabajado, los intereses informativos son muy diversos. Tenemos clientes en España, pero también tenemos clientes en infinidad de países, de Latinoamérica, servicios en varias lenguas, de modo que tienes que pensar en función del lector lejano. No hay una forma única de tratar la información. No sé cómo responderte bien a esta pregunta por esa razón, porque la información tiene que cumplir, como dije hace un rato, los criterios de toda información, de toda buena noticia, y yo he procurado a lo largo de toda esta experiencia que he tenido, siempre antes de sentarme a pensar cuál es el tema y cómo lo van a recibir los lectores extranjeros, cómo les va a interesar la lectura, cómo hacerle atractivo la noticia para un lector extranjero. De modo que la forma de enfocar una noticia, si yo voy a escribir para un periódico local, nacional, que cuando voy a escribir para un periódico internacional, es completamente distinta. No sé si eso te responde. Sí, perfectamente, gracias. Bueno, y en cuanto a la cobertura en una agencia de noticias, ¿cómo se organiza? Ha cambiado mucho. Cuando yo comencé y me desarrollé en este negocio, estábamos mucho más pendientes de los medios locales de información, porque para una agencia, no digo para la agencia EFE, sino para cualquier agencia que está cubriendo un país, pongamos Perú, del que hemos hablado, con 3, 4, a lo sumo 5 personas, un país que tiene doble dimensión y media, más extenso que España, aunque tenga menos población, es difícil de controlar. De manera que tú dependes muchísimo de los medios locales, de la información que en primera instancia terminan levantando las emisoras de radio locales. Entonces te organizas
en torno a los medios locales, sobre todo a las emisoras de radio, muy atentos a las emisoras de radio, las emisoras que sean informativas. Tienes una magnífica agenda. Hoy en día los gabinetes de comunicaciones de las empresas y de los gobiernos están organizados para acarrearte mucha de la información, pero ojo, esa es una información que tiene un objetivo determinado, es la información que te quieren vender, y esa información normalmente que vienen a vender, como yo digo siempre, los gabinetes de comunicaciones y los portavoces de las empresas y de las instituciones trabajan para la cuenta de resultados de esas empresas, de esas instituciones, de modo que tú tienes que tener mucho cuidado y tienes que tener que contrastar y que complementar y que poner en contexto esa información. Tienes que estar muy atento, tienes que tener una buena agenda telefónica, muchas fuentes, y tienes que tener también muchísimos contactos y muchísima gente que confíe en ti, y una magnífica agenda. Francisco, ¿cómo debemos enfrentarnos a las fuentes económicas? Bueno, he perdido mi chuleta. Tengo para explicaros, porque me parecía una cuestión muy importante hablar de las fuentes, más que del día a día de un corresponsal. La falta de orden me ha hecho perderla, pero me gustaría leerlo porque, si no os importa, aquí está. Las fuentes, como probablemente os han enseñado, son las personas o las instituciones, siempre idóneas, siempre claramente identificadas, a las que recurrimos los periodistas para poder elaborar una información que no hayamos presenciado. Son indispensables para la credibilidad de una información y tienen que tener capacidad para hablar del tema que tratemos. Por tanto, del adecuado uso y atribución de fuentes, así como de su calidad, dependerá la credibilidad de nuestras informaciones. Valga esta regla de oro: la calidad de la noticia es directamente proporcional a la calidad de la fuente. Nunca debemos dar por cierto nada sin comprobarlo. Precisión: si al final el 99% de una información es correcta y el 1% es falso, la información no sirve. Tened en cuenta que la audiencia de la prensa económica suele ser mucho más exigente que la de la prensa generalista. Hoy en día es muy común caer en las conjeturas, el rumor, la mentira fresca sin más, lo que se ha dado a llamar el fake news. Contra el fake news, real news. La mentira puede recorrer el mundo antes que la verdad consiga ponerse los pantalones, dicen que decía Winston Churchill, aunque si fuera verdad todo lo que se atribuye a Churchill probablemente todavía estaría hablando. Hablando de mentiras, el periodismo, como cualquier otra profesión, tiene, lo he dicho antes, sus cloacas, pero el porcentaje de periodistas fulleros resulta ser aproximadamente igual que al de médicos descuidados o que al de abogados chanchulleros. Las fuentes deben ser identificadas claramente y cuando debamos mantenerlas en el anonimato hay que tratar de ubicarlas en relación a los hechos. No se debe permitir el uso del anonimato como base para lanzar ataques contra otras personas e instituciones o que hablen en nombre de terceros, ya que de una información incompleta podría derivarse acusaciones de parcialidad, incluso demandas. En la prensa económica, las fuentes trabajan para la cuenta de resultados, esto lo he dicho, de las empresas o de las instituciones a las que sirvan. Por tanto, actuemos con cautela y con rigor. Hay que estar atentos para no recibir gato por liebre, para que no se abuse de nuestra mala memoria o se aproveche de nuestra pereza de comprobar los antecedentes de la información en los archivos para que no nos echen arena a los ojos. Tengamos presente que los gabinetes de comunicación y las agencias de comunicación suelen vivir de la mala memoria de los periodistas. En este negocio nuestro, peor que te maten es que te anestesien, que te intoxiquen, que te unten o que te corrompan. Bueno, y Francisco, para terminar, desde tu experiencia, ¿cómo es el día a día de un corresponsal? Estaba más o menos explicado en la pregunta que me preguntaste cómo era el trabajo de un corresponsal extranjero. El día a día de un corresponsal es muy intenso. Tiene 24 horas todos los días del año, porque estás en un país lejano. Estoy hablando del corresponsal de agencia.
El corresponsal de un medio normalmente está a la espera de que la central le diga haz este tema o haz el otro tema, en la mayoría de los casos. En mi época, en el 90% de las ocasiones, la información que circulaba por el mundo tenía detrás a un periodista de una agencia internacional. Después reaccionaban los medios y después reaccionaban los corresponsales de los medios. De modo que necesitan muchísima atención, muchísimo trabajo, muchísima dedicación, muchísima fuente, mucha agenda y mucho contacto telefónico y sobre todo también mucha vida social. Los políticos y los funcionarios son hartamente locuaces con dos copas cuando quieren presumir de la cantidad de información que manejan. Francisco, hablabas antes cuando te preguntaba sobre las fuentes de los gabinetes. ¿Cómo es la relación con los gabinetes? Tiene que ser constante, permanente y fluida, pero vuelvo a decir, hay que tomarlo con mucha cautela. El gabinete de comunicaciones de la empresa X trabaja para la cuenta de resultados de la empresa X, no lo olvidemos, trabaja exactamente igual que sus vendedores, trabaja exactamente igual que sus agentes comerciales y que cualquiera, trabaja para ellos y va a intentar venderte la versión que a ellos les interesa. Es mantener con ellos una relación muy estable y mantenerlos a la distancia. Y sobre todo lo que hay que tener mucho cuidado con las fuentes en periodismo económico es con que no te corrompan. Hoy los medios, las empresas tienen una gran capacidad y tienen muchísimo dinero y están siempre prestos a hacer obsequios, a pagar viajes y, en fin, a tener al periodista contento. Eso es muy frecuente. Lamentablemente hay en la profesión mucha gente, muchos medios que viven de eso y muchos medios cuyos periodistas viajan en función de que la fuente le pague el viaje. Me parece absolutamente inadecuado. ¿Y cómo hace un periodista económico para informar breve y correctamente y de manera sencilla hacia el exterior, hacia las personas que... Bueno, tú sabes que en este negocio lo que fundamentalmente te enseña es que hay que ir siempre al grano. Es tener capacidad de síntesis y de redacción y de explicar el tema de una forma atractiva para un lector lejano. Te decía antes, si yo estoy en Brasil y he de contar, ¿qué te digo yo? Tenía algunos ejemplos que no me los he traído, pero en fin, si tengo que contar la elección de Lula, cuando ocurrió, pues un periódico, si yo trabajara para un periódico brasileño, lo presentaría de una manera diciendo que Lula ha ganado las elecciones, pero para el exterior tengo que decir que por vez primera en la historia un obrero de extracción humilde ha ganado la presidencia en el Perú, en Brasil. Tú tienes que tener siempre presente que el interés por la información de un corresponsal extranjero es inversamente proporcional a la distancia que hay a ese país. Entre más lejos estén tus lectores, tu audiencia, menos interés existe por esa noticia y más te tienes que esforzar para hacerla atractiva. ¿Cómo hacerlo? Ahí entra en juego tu imaginación y depende en cada momento de cada noticia. No te lo sé explicar de una forma más sencilla, porque eso depende de las situaciones. Yo he informado de muchas noticias importantes, de golpes de Estado, de revoluciones, de guerras y de todo eso. Recuerdo especialmente cuando Fujimori en el año 92 se alzó con un golpe de Estado. Gracias a las fuentes que yo tenía, supe anticiparme a que iba a dar un golpe de Estado. No pude publicar Fujimori se dispone a dar un golpe de Estado, porque esa no es una información que tú puedas publicar, no tiene credibilidad, no tienes fuente para sostenerla. Mi información era el Servicio Secreto de la Marina, pero yo no podía citar los Servicios Secretos de la Marina, por lo tanto me la comí. Pero cuando la información, cuando ocurrió el momento, yo ya tenía la historia completa, los análisis, el perfil de Fujimori, solo me faltaba ponerle fecha y hora a lo que iba a suceder y decir la primera noticia: el presidente del Perú, Alberto Fujimori, disolvió hoy el Congreso y la Corte Suprema sin tener poderes para ello, en lo que constituye un golpe de Estado. Y nada más que así. En cada momento tú te adaptas a la situación. Muy buena información, muy buen criterio y mucho trabajo. Pues esto es todo. Muchas gracias. De nada. Gracias por no preguntarme por el Bitcoin.
Muchas gracias a Bea y a Ismael por esas excelentes preguntas. Y aquí en la universidad nos enseñan a ser muy preguntones, así que vamos con más preguntas. Venga. Yo quiero preguntarte, ¿cómo consigues un entramado de contactos y de agenda, como acabas de mencionar, como el servicio secreto de la Marina? Muy fácil. ¿Cómo consigues ese tipo de contactos? Muy fácil, con 2 buenas piernas, moviéndote mucho. Yo en toda mi época como corresponsal, cuando llegaba a un país, la primera cosa que hacía era comprar los libros que estudiaban los alumnos de bachillerato en el colegio, para saber cómo piensan, cómo se ven ellos a sí mismos, cómo se ve el país a sí mismo. Compraba sus libros de historia, de sociología, si había alguno, en fin, de los libros clásicos del bachillerato para ver cómo se veía. Y luego me dedicaba a hacer muchas visitas a la gente. En lugar de quedarme sentado en casa esperando que la radio me cuente lo que está pasando, hacía infinidad de contactos. Iba a visitar a los directores de periódicos, a parlamentarios, a portavoces, me iba presentando a ellos, no para sacar la información, sino para ponerla a su disposición. Conseguir teléfonos, conseguir contactos, conseguir que me atiendan, lo llamaban, y sobre todo, como decía antes, me movía mucho en el ambiente social. Cuando eres corresponsal en un país te invitan a infinidad de cosas. Hay noches que tienes tantas cosas que no sabes a cuál atender. Ahí es un momento porque tú hablas en confianza con muchas fuentes. Hablas con ministros, hablas con diputados, hablas con diplomáticos, hablas con gente muy chismosa. A través de todo esto se te va creando una red de cómplices, de amigos y de gente que confía en ti, pero hay que ganarse la confianza, si no la fuente es desconfiada. Yo en los métodos que he utilizado en todos sitios, he hecho muchas cosas, yo qué sé, cuando se plantean unas elecciones, por ejemplo, ir a visitar antes de que la gente gane las elecciones, que luego crean una barrera y no te permite, hacerme amigo de ellos antes de que se hagan presidentes. Así traté a Fujimori, así traté a Lula da Silva, así traté a Hugo Chávez, a toda esta gente yo la fui conociendo antes de que fueran presidentes. A Hugo Chávez fui a verle a la cárcel cuando estaba prisionero, luego se lo presenté a todos los corresponsales extranjeros. Establecimos un sistema que, aunque para mí era un poco complicado porque él se movía en la medio clandestinidad, pero me permitió verlo venir, me permitió ver venir que iba a ganar, que probablemente ganara las elecciones, me permitió informar con eso y me permitió, en víspera de las elecciones, ser el único periodista extranjero que lo entrevistó, al que le di una entrevista por esa confianza que tenía. Lula da Silva también, la primera entrevista que concedió a un corresponsal extranjero fue a mí. ¿Entiendes? Eso se basa en la confianza que tú estableces con la fuente, con los medios, con los políticos y con sus asesores. Es un trabajo que hay que dedicarle todo el tiempo posible. ¿Podrías compartir con nosotros alguna anécdota concreta que te llame especialmente la atención relacionada con conseguir contactos y fuentes? No sé, no se me ocurre ahora, son tantas las cosas que me han pasado que es difícil de resumir, no sé qué, me vas a perdonar, pero no sé cuál escoger. Quizá, no sé, la que he contado antes de la información privilegiada para conseguir saber que se iba a producir en un país un golpe de Estado, por ejemplo. Sí, eso es determinante, saber que alguien confíe y te dije, oye, ya está todo preparado en lo que se llamaba el Pentagonito, que era el Ministerio de Defensa, ya está todo preparado, hasta las habitaciones del presidente, para el golpe. No sabía qué día iba a ocurrir, y no sabía qué iba a ocurrir porque no fui lo suficientemente perspicaz, porque yo sabía que Fujimori lo hacía todo en el mes de abril. Todas sus cosas, hacía su victoria, todas sus cosas importantes de su vida y en política habían ocurrido en abril. ¿Por qué? Supersticioso. Los políticos suelen ser supersticiosos. Curioso eso. Es más, dato muy curioso. Cuando el movimiento revolucionario Tupac Amaru ocupó la embajada de Japón y la tuvo ocupada con más de 100 rehenes durante unos 3 meses, 4 meses, lo ocupó en Navidad, esperó a abril para atacar a la embajada y desalojarlo. Y se hizo en abril. Pues Fujimori era muy supersticioso. Muy supersticioso, desde luego. Ahora está en su casa y ha estado en la cárcel muchos años y a lo mejor vuelve.
Bueno, pues muchísimas De gracias. nada. Yo creo que hablo en nombre de todo el equipo que está detrás del programa. Por tanto, gracias por compartir esta experiencia con nosotros, gracias por venir y esperamos De que nada. todo vaya muy bien. Ha sido un placer. Yo hay una cosa que me he guardado para el final y que no me la puedo saltar. No puedo desaprovechar la ocasión de tenerte aquí con nosotros para mencionar que en el año 2003 el rey reconoció tu eminencia como periodista concediéndote la Cruz de Orden del Mérito Civil. Es verdad. ¿Cómo te sentiste? Muy orgulloso cuando me llamó, me emociono todavía, cuando me llamó la embajada para decirme, oye, que ha venido esta condecoración para ti. Me sentí muy orgulloso porque toda la vida he trabajado precisamente para el objetivo que decía el motivo de la condecoración, por mi trabajo para Iberoamérica, en favor de las relaciones de Iberoamérica con España. Me sentí muy orgulloso. Fue una satisfacción tremenda. ¿Habrías imaginado alguna vez recibir una condecoración así? Ni me la había propuesto, ni la había pedido, ni la había mendigado, ni nada por el estilo. Me cayó. Qué maravilla. ¿Sí? No nos cabe duda, con tu trayectoria y con tu experiencia, de que es un mérito más que merecido. Gracias. Y vuelvo a repetir lo que ha dicho mi compañero, estamos todos muy orgullosos de haber contado Muchas con gracias. tu presencia Gracias a vosotros. aquí. Ha sido un placer. Y que hayas podido compartir este tiempo con nosotros. Y nada, dicho esto, y así que... Ha sido un placer. Finalizamos el programa. Había mucha doctrina aquí en las chuletas, pero no ha habido tiempo para más. Pero todo, sí, la verdad que este tema da para para hablar mucho más. Claro. Pero creo que podemos darnos con un canto en los dientes porque ha sido una tarde muy productiva y muy agradable. Fenómeno, me alegro mucho. Nos despedimos.